Los dedos de Morgan temblaron mientras presionaba grabar en su teléfono. La voz de la azafata se hacía cada vez más fuerte. Detrás de ella. He trabajado en esta aerolínea durante 22 años y nunca he visto tal derecho. La cabina de primera clase quedó en silencio mientras los pasajeros miraban, algunos con disgusto, otros con vergonzosa curiosidad. Morgan ya había mostrado su tarjeta de embarque 3 veces, con el corazón latiendo con fuerza mientras los guardias de seguridad se acercó. Entonces la azafata se desplomó a media frase, agarrándose el pecho, jadeando. Ella no es la de la orden. Morgan se quedó paralizada. ¿Orden? ¿Qué orden? Su prestigiosa carrera de abogado pendía de repente de un hilo. Antes de empezar con esta impactante historia, deja que los espectadores sepan desde dónde la estás viendo. Y si crees en el poder de la justicia contra la discriminación, presione el botón me gusta y suscríbase para mantenerse actualizado sobre las historias que importan. 20 minutos antes, Morgan Wright había abordado el vuelo 237 de Transcontinental Airways con un propósito. Hoy, el vuelo a Chicago la dejaría en la posición perfecta para la presentación que definirá su carrera mañana en Westlake Industries. Potencialmente traer un cliente de $100 millones a Ellison Montgomery, donde estaba en camino de convertirse en la directora de la firma. La socia principal más joven, como graduada de la Facultad de Derecho de Harvard, con un historial impecable de victorias, Morgan se había ganado con justicia su asiento de primera clase gracias a las millas acumuladas tras años de viajes de negocios. Se ajustó el traje azul marino a medida. Mientras ubicaba su asiento de ventana en el 3A, metió su maletín de diseñador debajo del asiento frente a ella. El asistente en la entrada de la cabina había sonreído profesionalmente, pero a Morgan no se le escapó la ligera doble mirada cuando, comprobando su tarjeta de embarque, era sutil pero familiar. Morgan se acomodó en su asiento, repasando mentalmente los puntos de su presentación cuando una pareja blanca mayor se detuvo en el pasillo junto a ella. «Disculpe», dijo la mujer con una sonrisa forzada. «Creo que podría estar en nuestra fila». Morgan sonrió cortésmente y mostró su tarjeta de embarque. «Estoy en el asiento correcto, el 3A». El esposo de la mujer se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «Esto es de primera clase, ¿sabes?». Antes de que Morgan pudiera responder, otro pasajero intervino. «Claramente está en el asiento correcto. Simplemente siga adelante». Morgan asintió agradecido mientras la pareja se desanimó. No era su primera experiencia con suposiciones, pero se negó a dejar que eso perturbara su concentración. Sobre la presentación de mañana, el verdadero problema comenzó cuando Heather Caldwell comenzó su comprobación de cabina previa al vuelo. La azafata jefa, una mujer delgada de unos 50 años con un cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa tensa, se detuvieron abruptamente en la fila de Morgan. «¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque, por favor?». La voz de Heather tenía una dulzura que no le llegaba a los ojos. Morgan presentó su pase digital en su teléfono. Heather lo estudió con un inusual escrutinio, frunciendo los labios. «¿Y puedo ver también una identificación?». Morgan me la proporcionó. Licencia de conducir, manteniendo su compostura profesional a pesar de que no había otros pasajeros. Sometido a esta doble verificación, Heather comparó la identificación con el rostro de Morgan. Por un momento incómodamente largo. «Gracias», dijo finalmente y continuó. Morgan respiró hondo intentando reconcéntrese en sus notas de presentación. Solo otro día explorando espacios que no fueron diseñados para ella. 10 minutos más tarde Heather regresó. «Lamento molestarte de nuevo, pero parece que hay alguna confusión sobre la asignación de este asiento». Su voz era más fuerte ahora, atrayendo la atención de los que estaban cerca. «Pasajeros. Ya he verificado mi tarjeta de embarque 2 veces», respondió Morgan con calma, aunque su ritmo cardíaco acelerado. «¿Hay algún problema específico?». La sonrisa de Heather se tensó. «Nuestro sistema muestra una inconsistencia con su ascenso de categoría. La primera clase está completa hoy». Morgan mantuve la calma. «Usé mis millas para esta mejora hace 3 semanas y recibí la confirmación. Me encantaría mostrarte el correo electrónico». Varios pasajeros observaban abiertamente ahora, algunos con incomodidad, otros con apenas disimulo.
Interés en la situación en desarrollo. Un hombre de negocios blanco al otro lado del pasillo llamó la atención de Morgan y le dio un pequeño gesto de apoyo. Mientras Morgan abría su correo electrónico de confirmación, la radio de Heather crepitó. Después de escuchar, al oír el mensaje, su expresión se endureció. «Espera aquí», ordenó antes de caminar rápidamente hacia la parte delantera de la cabina. Morgan notó que se extendían susurros por la primera clase. Una joven blanca, en diagonal al otro lado del pasillo, miraba avergonzado, ofreció una sonrisa comprensiva. La tensión en los hombros de Morgan aumentó cuando Heather regresó con otro miembro de la tripulación. «Señorita Wright», anunció Heather en voz alta, «tenemos razón para creer que su actualización se procesó de manera fraudulenta». La acusación quedó en el aire. El aire se llenó de lágrimas mientras varios pasajeros jadeaban. Morgan sintió que le ardían las mejillas a pesar de su determinación de mantenerse profesional. «Eso es totalmente falso», respondió ella, manteniendo la voz firme. «He sido miembro platino durante 5 años y procesé esta actualización a través de la aplicación oficial». Heather se cruzó de brazos. «Nuestro sistema detecta ciertas anomalías transacciones, y la tuya ha sido marcada. Necesitaré que recojas tus pertenencias y te mudes a tu ubicación original, asiento asignado en clase económica». El segundo miembro de la tripulación se quedó allí de pie, incómodo con la situación. «No me mudaré», afirmó Morgan con firmeza. «Tengo documentación válida de mi asignación de asiento, que ya les he mostrado 2 veces. Si hay un error del sistema, eso le corresponde a su aerolínea. Dirección, no para que me humillaran públicamente». Su formación jurídica se puso en marcha al mantener contacto visual directo con Heather, cuyo rostro había empezado a ponerse pálido. «¿Estás rechazando la instrucción de un miembro de la tripulación?», preguntó Heather con voz en ascenso. «Porque eso es un delito federal». Morgan sintió el peso de cada mirada en primera clase sobre ella. «Rechazo una instrucción injustificada que me singulariza sin causa», respondió. Me gustaría hablar con el capitán o su supervisor». En lugar de responder, Heather sacó su radio. «Seguridad a primera clase, asiento 3A. Pasajero que se niega a obedecer». El empresario que había asintió en señal de apoyo y antes intervino. «Esto es ridículo. Ha mostrado su documentación 2 veces». Heather lo fulminó con la mirada. «Señor, por favor, no se meta en esto». Como seguridad, cuando fue convocada, Morgan tomó la rápida decisión de documentar lo que estaba sucediendo. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Justo cuando las acusaciones de Heather llegaron a su punto álgido. «He trabajado en esta aerolínea durante 22 años. Heather estaba prácticamente gritando ahora. «Y nunca he visto tal derecho. No puedes falsificar documentos y esperar salirte con la tuya». «Eso es». Morgan siguió grabando mientras respondía. «No he falsificado nada. Esto es discriminación clásica y lo estoy documentando ahora». Fue entonces cuando la expresión de Heather pasó de la ira a algo más. Un destello de pánico cruzó su rostro al mirar a su tableta de nuevo. El personal de seguridad apareció al final del pasillo justo cuando Heather de repente se agarró el pecho. Su rostro palideció. «Espera», jadeó tropezando contra el asiento. «Ella no es la de la orden judicial». Y luego se desplomó en el pasillo, dejando a Morgan con la mirada fija en el shock, tanto por la revelación como por la emergencia médica que se desarrollaba ante ella. «¿Qué? ¿Orden judicial?». La mente de Morgan corría a toda velocidad mientras los pasajeros saltaban alarmados y los llamados a un médico resonaban en la cabina. Su prestigiosa carrera en derecho, su reputación cuidadosamente construida, todo, de repente, pendía de un hilo con esa sola palabra, orden. Los siguientes 30 minutos se desarrollaron como una pesadilla en cámara lenta. La salida del vuelo 237 se retrasó indefinidamente debido a problemas médicos. El personal abordó el avión para atender a Heather, quien había recuperado la conciencia, pero permanecía pálida y desorientada en el suelo. Pasillo. A pesar del colapso de la azafata y sus crípticas palabras finales, los oficiales de seguridad los que habían sido convocados no se fueron. En cambio, se quedaron incómodamente cerca del asiento de Morgan, creando una imagen visible, espectáculo para todos a bordo. «Señora, necesitamos que responda algunas preguntas»,
El oficial más alto dijo, con su mano apoyada visiblemente sobre su radio. Los instintos legales de Morgan entraron en acción, inmediatamente. Con gusto cooperaré, pero me gustaría entender qué está pasando. ¿A qué orden judicial se refería la señorita Caldwell? ¿A qué? El oficial intercambió miradas con su compañero. Eso es lo que intentamos. Determinar, señora. A su alrededor, la escena se había transformado en una red social. Frenesí. Al menos una docena de pasajeros tenían sus teléfonos grabados desde múltiples ángulos. Morgan podía ver que la misma se reflejaba en sus pantallas. Una mujer negra solitaria rodeada de guardias de seguridad uniformados en la cabina de primera clase. La óptica no podría haber sido peor. Esto ya tiene miles de visitas, le susurró una adolescente, madre en la fila detrás de Morgan. Primera clase mientras es negra. Tendencia, murmuró alguien más. Los auxiliares de vuelo restantes de la aerolínea se movían por la cabina, con evidente incomodidad, algunos evitando por completo el contacto visual con Morgan, mientras que otros le ofrecían miradas de disculpa. Un asistente llamado Ryan se acercó tímidamente. Señor Wright, ¿puedo traerle un poco de agua mientras se soluciona esto? Antes de... Morgan no pudo responder. Una asistente mayor lo llevó a un lado, susurrando algo que lo hizo retroceder. El intercomunicador del avión cobró vida, y la voz del capitán llenó la cabina. Damas y caballeros, les pedimos disculpas por el retraso. Nuestro tripulante está recibiendo tratamiento y será trasladado a un hospital local. Mientras tanto, necesitamos, para completar algunos protocolos de seguridad antes de la salida. Siguió una breve pausa. El pasajero del 3A. Por favor, recoja sus pertenencias y diríjase a la parte delantera del avión para una verificación adicional. El personal de seguridad, te acompañaré. Esto es por la seguridad de todos los pasajeros. El anuncio cayó como un golpe físico. Morgan sintió que su dignidad profesional era despojada con cada palabra. Todas las miradas en la cabina se volvieron hacia ella. Algunos curiosos, otros críticos, algunos compasivos. Ella no había hecho nada malo. Pero lo trataban como a un criminal. Necesito su consentimiento, señora, dijo el oficial de seguridad. Dijo señalando hacia el pasillo. ¿Se habría mantenido firme o habría obedecido para evitar más conflictos? Comentario número 1 si cree que Morgan debería rechazar este trato humillante, o número 2 si cree que se cumplió. La opción más segura en este momento. No olvides darle me gusta y suscribirte para apoyar historias que exponen la realidad de discriminación cotidiana. Morgan sopesó sus opciones rápidamente, creando una escena más amplia. Solo alimentaría la tormenta que ya se estaba gestando en las redes sociales. Con movimientos mesurados recogió su maletín. Y el teléfono sigue grabando. Estoy cumpliendo bajo protesta, dijo claramente por su grabación. No cometí ningún delito y tengo la documentación válida para mi asiento. Comenzó el paseo de la vergüenza. Fila por fila, Morgan avanzaba. En primera clase rumbo a la salida con los agentes de seguridad rodeándola de cerca. Los susurros siguieron. ¿Qué hizo? Supe que algo no andaba bien cuando la vi en primera clase. Pobrecita. Esto parece estar mal. Cada paso por el pasillo se sentía más largo que el anterior. A medida que avanzaba por la clase turista premium, luego por la clase turista regular, cientos de ojos seguían sus movimientos. Al frente algunos pasajeros filmaban abiertamente su paso. Otros fingían no hacerlo. Para mirar, pero fracasó estrepitosamente. Para cuando llegó a la puerta del avión, la humillación de Morgan era total. Transmitido a todo el avión y a través de las redes sociales al mundo exterior. La pasarela no fue el final de su prueba. La zona de la puerta de embarque de la terminal estaba abarrotada de pasajeros en espera, personal de la aerolínea, y ahora curiosos atraídos por la conmoción. Morgan salió del avión con su escolta de seguridad no deseada, y encontró al menos a 50 personas, observando, muchos con los teléfonos en alto. ¿Es ella? ¿Qué pasó? Las preguntas zumbó a su alrededor mientras la dirigían a una pequeña oficina fuera del vestíbulo principal. Dentro, un supervisor de aerolínea con aspecto agobiado esperaba junto a 2 policías del aeropuerto. Señora Wright, soy Thomas Bentley, director de atención al cliente, comenzó el supervisor. Necesitamos aclarar un malentendido importante. Morgan dejó su teléfono aún grabando sobre la mesa entre ellos.
Me gustaría mucho eso, respondió con calma forzada. Su legal entrenamiento fue lo único que le permitió mantener la voz firme. Los siguientes 10 minutos revelaron horrible verdad. La seguridad había confundido a Morgan Wright con una fugitiva llamada Morgana Wright, buscada por fraude en 3 estados. El sistema de reconocimiento facial de la aerolínea la había marcado como una posible coincidencia, a pesar de numerosas evidencias diferencias. Morgana era 15 años más joven, 10 centímetros más baja y tenía tatuajes distintivos. La única de las similitudes eran su raza y nombres parecidos. Esto es inconcebible, dijo Morgan. Su compostura profesional finalmente se quebró. Su asistente de vuelo públicamente me acusaron de fraude. Exigieron que dejara mi asiento legítimamente comprado. Llamaron a seguridad y crearon un espectáculo. Eso ahora es viral en línea. Todo porque tu sistema no puede distinguir entre mujeres negras. Thomas cambió incómodamente. La señora Caldwell reaccionó exageradamente a la alerta. Nos disculpamos sinceramente por su énfasis en el malentendido. En lugar de la discriminación, no pasó desapercibido para Morgan. Estaremos encantados de volver a reservarlo en el próximo vuelo a Chicago. Con mejora incluida, por supuesto. Por supuesto, ofreció con una sonrisa tensa que sugería que consideraba el asunto resuelto. Morgan miró su reloj en consternación. Aunque tomara el siguiente vuelo, se perdería su crucial cena previa a la comida con los socios. Presentación de mañana por la mañana estaba en peligro. Tu malentendido podría haberle costado a mi firma un cliente de $100 millones, dijo en voz baja. Una nueva reserva no soluciona el daño causado. Aquí. Los agentes de policía, tras verificar la identidad de Morgan, buscaron cada vez más incómodos con la situación. Uno de ellos, un negro mayorel oficial, le hizo un gesto sutil que decía mucho. Necesitaremos declaraciones de todos los involucrados, dijo Thomas, incluyendo a la azafata una vez que reciba el alta médica. Thomas asintió rápidamente. Claro. Mientras tanto, señora Wright, ¿preferiría el próximo vuelo o un reembolso completo? La forma casual en que ofreció la insuficiencia de recursos para la humillación pública y el daño profesional dejó clara la decisión de Morgan. Esto no sería terminar con un boleto de reemplazo o un reembolso. Alguien debía rendir cuentas por las fallas sistémicas que habían permitido que la discriminación racial se hiciera pasar por un protocolo de seguridad. Pero primero ella necesitaba rescatar lo que pudiera de sus obligaciones profesionales. Tomó su teléfono para llamar a su colega, Aiden. ¿Cómo podía explicar que la habían echado de un vuelo porque la aerolínea no sabía distinguir a las mujeres negras? ¿Sobreviviría su carrera al video viral que ya circula en el que aparece ella siendo escoltada fuera del avión como si fuera una criminal? ¿Qué otras consecuencias devastadoras le aguardaban más allá de esta terminal? ¿Qué hicieron? La voz de Aiden Matthews llegó a través del teléfono de Morgan con tal volumen que tuvo que apartarlo de su oído. Parándose en la terminal reservé un billete para un vuelo que salía en 3 horas. Morgan cerró los ojos y se masajeó la sien con la mano libre. Necesito que retrases la cena, Aiden. Diles que mi vuelo se canceló por problemas mecánicos. Ella deliberadamente mantuvo la voz baja, consciente de las miradas curiosas de los pasajeros cercanos que habían presenciado su terrible experiencia. Algunos seguían filmando discretamente. Eso no va a funcionar, Morgan, respondió Aiden con voz tensa. El director ejecutivo de Westlake acaba de aterrizar en Chicago hace 1 hora. Los socios gerentes ya están en el restaurante. Richard estoy furioso porque no estás aquí para dirigir la preparación de la presentación. Richard Ellis, socio fundador de Ellis en Montgomery, no era un hombre que aceptara excusas, especialmente cuando un cliente potencial de 9F estaba involucrado. Morgan volvió a mirar la hora. Incluso si todo saliera perfectamente a partir de ese momento, se perdería por completo la cena de estrategia crítica y apenas puedo llegar a la presentación de mañana. Me pusieron en el altavoz con Richard. Morgan decidió. Le explicaré la situación directamente. El breve silencio al otro lado de la línea sugirió la vacilación de Aiden. No está en un buen momento. Ahora mismo, Morgan. Déjame intentar aclarar las cosas primero. En el fondo,
Podía oír el ambiente del restaurante de lujo y las voces apagadas de los socios principales de la empresa. Después de una espera insoportable, el tono cortante de Richard llegó a través de la línea. Cierto. ¿Dónde demonios estás? Westlake estará aquí en 20 minutos. Morgan respiró hondo. Señor, he experimentado un incidente discriminatorio con la aerolínea. Me sacaron del vuelo tras discriminarme racialmente. Y Richard, córtale el rollo. Guárdalo para tu asesor de Instagram. Tenemos un bono de $100. Un cliente millonario entra por la puerta y mi socio asociado senior elegido no aparece en acción. La frialdad en su voz lo dejó claro. No le creía o peor aún no le importaba. Estaré en el próximo vuelo, prometió Morgan. Todavía puedo dirigir la presentación de mañana. La respuesta de Richard fue inmediata y definitiva. Aiden se encargará, eso es. Cuando finalmente decidas unirte a nosotros, discutiremos tu futuro con la empresa. La llamada terminó abruptamente. Morgan miró su teléfono con incredulidad. 7 años de servicio excepcional para Ellison Montgomery, innumerables noches en vela, acuerdos récord y Richard acababa de amenazar su candidatura como socia por una situación que escapaba por completo a su control. Su teléfono vibró con una notificación. Alguien la había etiquetado en una publicación de video. Con creciente temor, abrió el enlace y se encontró en tendencia. En 3 plataformas de redes sociales diferentes. El video más viral, que ya cuenta con 300,000 visualizaciones y sigue aumentando, fue el titular: Mujer negra retirada de primera clase después de que un asistente se desplomara por estrés. La sección de comentarios fue un pozo negro de especulaciones, muchos asumiendo que ella, de alguna manera, había causado el episodio médico de Heather. Apareció otra notificación, un mensaje de su madre. Cariño, ¿estás bien? Tu prima acaba de llamar por un video tuyo en línea. La humillación pública ahora alcanzaba a su familia. Justo cuando Morgan estaba a punto de responderle a su madre, su teléfono sonó con un número desconocido. Lazra Wright. Él es Trevor Richardson, vicepresidente de Relaciones con los Clientes de Transcontinental Airways. La voz suave y practicada resumaba control de daños corporativos. Llamo personalmente por el desafortunado. Hubo un malentendido en el vuelo 237 hoy. Morgan cambió al altavoz y comenzó a grabar la llamada. Señor Richardson, yo no caracterizaría la discriminación racial ni la humillación pública como un malentendido. Hubo una breve pausa antes de que Trevor continuara, su tono sin cambios. Nos tomamos estos asuntos muy en serio, señora Wright. Transcontinental Airways tiene una política de tolerancia cero para discriminación de cualquier tipo. La declaración ensayada contrastaba marcadamente con su experiencia vivida apenas unas horas después, antes. Por eso me gustaría ofrecerle nuestro paquete de disculpas de primera calidad. Completo reembolso de tu vuelo, 10,000 millas de bonificación y un vale para futuros viajes. Morgan casi se rió de lo absurdo. Mi reputación profesional se ha visto dañada. Mi trayectoria como socio, potencialmente descarrilado, y me estás ofreciendo millas aéreas. La voz de Trevor se enfrió un poco. Creemos que esto es más que generoso dadas las circunstancias. Nuestra revisión interna muestra que se implementaron los protocolos de seguridad adecuados. Punto. Seguido. Incluso si hubiera un caso de identidad equivocada, la mente legal de Morgan registró la redacción cuidadosa. Ya se estaban preparando para un posible litigio. Sus protocolos de seguridad adecuados dieron como resultado que me exhibieran públicamente por un avión y una terminal basándose únicamente en perfilación racial. Tu sistema me confundió con alguien que ni siquiera se parece a mí más allá de nuestra raza. Trevor se aclaró la garganta. Señora Wright, le recomiendo que acepte nuestra oferta. Las situaciones pueden complicarse. Las narrativas en las redes sociales son difíciles de control, y tenemos acceso a todas las grabaciones a bordo que cuentan la historia completa. La amenaza implícita no fue sutil. Acepta nuestra oferta simbólica o empeoraremos las cosas. Tendré mi abogado contacte a su departamento legal, respondió Morgan. Y al señor Richardson, recomiendo Revisen cuidadosamente esas grabaciones antes de amenazar. Los casos de discriminación pueden complicarse mucho para las aerolíneas. Terminó la llamada, con las manos temblando de ira contenida. Esa noche, solo en una habitación de hotel del aeropuerto en lugar de en la cena estratégica con Westlake Industries,
Morgan recibió un correo electrónico. Eso confirmó sus peores temores. El asunto decía, simplemente una excedencia temporal. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa, el director había copiado a todos los socios gerentes en un mensaje informando a Morgan que, a la luz de los recientes acontecimientos que podrían afectar la reputación de la empresa, se le impuso una licencia administrativa remunerada, en espera de una investigación incidente. El correo electrónico mencionó específicamente el contenido de las redes sociales y las relaciones con los clientes como factores en la decisión. En menos de 12 horas, Morgan había pasado de ser una estrella en ascenso a una abogada al borde de la asociación, con un empleado suspendido bajo investigación. Abrió su computadora portátil y encontró docenas de correos electrónicos de colegas. Algunos expresaban genuina preocupación. Otros ocultaban su ambición al preguntar si debería intervenir en sus casos durante su momento difícil. Un mensaje de un asociado junior al que había asesorado simplemente leyó: «Siento mucho que esto te esté pasando. No está bien». Morgan miró fijamente desde la ventana del hotel en las pistas del aeropuerto, observando cómo los aviones despegaban y aterrizaban con precisión mecánica. El sistema funcionó exactamente como estaba previsto hoy. No el sistema de seguridad de la aerolínea, que había fallado catastróficamente, sino el sistema más grande. El sistema social que garantizaba la excelencia negra siempre estuvo a un malentendido de distancia descarrilamiento. Mientras contemplaba sus próximos pasos, su teléfono vibró con otra notificación. Un correo electrónico de la dirección desconocida contenía solo una captura de pantalla de un documento interno de la aerolínea, fechado 3 semanas antes. La sección resaltada decía: implementar protocolos de verificación mejorados para mejoras de cabina premium en vuelos de alto valor, rutas. Especial atención a patrones de reserva inusuales y anomalías demográficas. El nombre del remitente era simplemente una amiga de Thea. Morgan se sentó erguida con su mente legal repentinamente alerta. Esto no era solo sobre un asistente de vuelo con prejuicios o un sistema de reconocimiento facial defectuoso. Había un patrón aquí, una política, y alguien de adentro lo sabía. Ella salvó el documento, creó 3 copias de seguridad y comenzó a tomar notas detalladas de todo lo sucedido. Si Transcontinental Airways pensó que aceptaría tranquilamente a Miles y seguiría adelante, pero habían perfilado al abogado equivocado. A la mañana siguiente, Morgan se despertó con su teléfono vibrando constantemente con notificaciones. Durante la noche, el video de su derribo del avión causó sensación en Internet, acumulando millones de visitas y miles de comentarios. Noticias importantes. Los medios de comunicación habían recogido la historia con titulares que iban desde un abogado negro, comprensivo perfilado racialmente en un vuelo, hasta un pasajero acusador y disruptivo, provoca una emergencia médica para un auxiliar de vuelo. Morgan revisó sus correos electrónicos encontrando docenas de periodistas que buscaban comentarios. Su empresa había enviado otro mensaje de tour, reforzando su licencia administrativa, y le ordenó explícitamente no hablar con los medios sobre ningún asunto que pudiera afectar su Ellison Montgomery. Estaba siendo silenciada mientras su reputación se quemaba. Con su profesionalismo, con las obligaciones suspendidas temporalmente, Morgan canalizó su formación jurídica hacia la investigación de las vías aéreas transcontinentales. Historia con pasajeros de minorías. Lo que descubrió fue inquietante. En los últimos 5 años, se han reportado 47 incidentes de pasajeros negros de primera clase que fueron interrogados sobre sus asignaciones de asientos, en comparación con solo 3 incidentes de este tipo que involucraron a blancos pasajeros. En 12 casos, se les había pedido a los pasajeros que se movieran a pesar de tener documentos válidos. Boletos. La aerolínea había resuelto discretamente 4 demandas por discriminación con acuerdos sellados. Lo más revelador es que las quejas sobre discriminación racial habían aumentado un 300% desde que Transcontinental implementó su nueva seguridad. Sistema de verificación hace 18 meses. El patrón era imposible de ignorar, pero de alguna manera la aerolínea había evitado un escrutinio público significativo. Morgan estaba comparando datos demográficos cuando su teléfono sonó con otro número desconocido. Señora Wright,
Soy Vanessa Chen. Del National Herald. Soy un periodista de investigación que cubre la responsabilidad corporativa y discriminación. Morgan dudó, consciente de la advertencia de su empresa contra la interacción con los medios. No estoy seguro de poder. Comentario, señora Chen. La periodista continuó imperturbable. Entiendo, pero no estoy. Solo llamo por su incidente. Llevo meses investigando Transcontinental Airways. Su caso encaja en patrón que he documentado. El interés de Morgan se despertó de inmediato. ¿Qué tipo de patrón? La voz de Vanessa bajó ligeramente. Ataque sistemático a minorías en cabinas premium, especialmente en rutas de alta rentabilidad. He entrevistado a 17 pasajeros con experiencias similares. Al tuyo solo en el último año. Tu caso es solo el primero en hacerse viral. Ella, confirmación de que su experiencia no fue aislada, fortaleció la determinación de Morgan. Me gustaría saber más, pero no. Por teléfono. ¿Podemos vernos? 3 horas después, Morgan se sentó frente a mí, de Vanessa Chen, en un tranquilo rincón de una cafetería del centro. La periodista, una mujer de mirada penetrante de unos 30 años, extendió varios documentos sobre la mesa. Se trata de informes de incidentes presentados por pasajeros, correos electrónicos internos que he obtenido de fuentes y análisis estadísticos de quejas de pasajeros por raza y clase de cabina. El ojo legal de Morgan reconoció rápidamente la importancia de lo que estaba viendo. Un correo electrónico de un director regional declaró a la tripulación de vuelo: recuerde nuestra política de estandarización de cabina premium. Las inconsistencias con las expectativas del perfil del pasajero deben verificarse exhaustivamente. El doble discurso corporativo apenas enmascaró la directiva subyacente. Cuestionaron los pasajeros que no encajan en el perfil de viajeros de primera clase. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Morgan, impresionado por la colección del periodista. Tengo fuentes dentro de la aerolínea que no se sienten cómodas con estas políticas, respondió Vanessa, incluyendo información sobre su situación específica. Incidente. Vanessa sacó otro documento, mostrando un manifiesto de pasajeros para el vuelo 137. El nombre de Morgan estaba resaltado en amarillo con la anotación FRP. Además, protocolo de revisión. ¿Qué es el FRP?, preguntó Morgan. La expresión de Vanessa se ensombreció. Es su bandera interna para los pasajeros que requieren un escrutinio adicional. Oficialmente se basa en la seguridad. Algoritmos. En la práctica, según mis fuentes, se señala desproporcionadamente a las minorías, especialmente en cabinas premium. Ella impulsó otro documento, un estudio estadístico desglose, que muestra que los pasajeros negros tenían 15 veces más probabilidades de recibir una designación FRP que los pasajeros blancos con patrones de reserva idénticos. Pero esto es lo especialmente interesante de tu caso, continuó Vanessa. Tú se agregaron específicamente a la lista FRP después de presentar una queja sobre el servicio en un vuelo transcontinental anterior. El mes pasado, Morgan recordó la queja, un problema menor con el vuelo. Entretenimiento que había reportado a través del formulario de comentarios de la aerolínea. ¿Estás diciendo que me atacaron porque se quejó? Antes de que Vanessa pudiera responder, el teléfono de Morgan vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Verificar tu correo electrónico. Más pruebas. Ten cuidado en quién confías. Abrió su correo electrónico para encuentre un memorando interno de una aerolínea reenviado con el asunto. Resultados de la fase 2 de la iniciativa de elaboración de perfiles de pasajeros. El memorando detalla las métricas de éxito en el mantenimiento de una atmósfera de cabina premium a través de procedimientos de verificación mejorados. Incluía estadísticas sobre la redistribución de pasajeros por raza. El remitente tenía añadí solo una línea de texto. Te están vigilando. La reunión tenía micrófonos ocultos. Ex empleado de TA. Morgan levantó la vista bruscamente observando la cafetería. 2 a unas mesas de distancia. Un hombre con traje de negocios parecía inusualmente interesado en su periódico, mientras estaba posicionado con una clara vista de su mesa. Tenemos que irnos, le susurró Morgan a Vanessa. Ahora afuera, caminando rápidamente por la calle, Morgan compartió el mensaje reenviado. Esto es exactamente lo que he estado intentando demostrar, dijo la periodista con la voz tensa, emoción y preocupación.
Pero mi investigación va más allá de la elaboración de perfiles de pasajeros. Creo que hay una conexión entre las políticas de las aerolíneas transcontinentales y ciertos clientes corporativos que han presionado a la aerolínea para mantener una experiencia particular para los pasajeros en cabinas premium. Morgan dejó de caminar. ¿A los clientes corporativos les gusta Industrias Westlake?, preguntó al tiempo que se le formaba una sensación repugnante. Vanessa parecía sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Westlake es una de las cuentas corporativas más grandes de Transcontinental. Tienen un contrato especial que garantiza a sus ejecutivos una experiencia de viaje premium estándares. Las piezas de repente conectaron en la mente de Morgan, el mayor bufete de abogados de su empresa. El nuevo cliente potencial estaba directamente vinculado a las prácticas discriminatorias de las aerolíneas. Y no solo vinculados potencialmente a impulsarlos. Morgan compartió sus sospechas sobre la conexión entre Westlake, su abogado, la empresa y la aerolínea. Necesito averiguar si mi empresa conocía estas prácticas, dijo. Su voz se endureció con determinación. Si estaban dispuestos a sacrificarme para proteger a un cliente discriminatorio, relación. Vanessa asintió. Ten cuidado. Estas conexiones son profundas. Corporativo ejecutivos, miembros de la junta directiva, se mueven entre estas empresas. Forman parte de las juntas directivas de las demás, se protegen mutuamente, intereses. Como para confirmar su advertencia, el teléfono de Morgan la alertó de una noticia de última hora. Notificación. El director ejecutivo de Transcontinental Airways, James Whitfield, emitió un comunicado el incidente viral del vuelo. La foto adjunta mostraba a Whitfield en un podio y de pie. Justo detrás de él había un rostro que Morgan reconoció de inmediato. Richard Ellis, el socio gerente de su firma. No solo están conectados, susurró Morgan, mostrándole la imagen a Vanessa. ¿Están coordinando su respuesta? Los ojos del periodista se abrieron de par en par. Esto va más allá de lo que pensaba. La mente de Morgan corrió con implicaciones. Su propio bufete de abogados. La institución a la que se había dedicado su carrera también parecía estar involucrada activamente en el encubrimiento de prácticas discriminatorias que la habían afectado personalmente. La traición la lastimó profundamente, pero también le robó la determinación. Vuelve a mi oficina, decidió. Habrá evidencia de cuánto tiempo llevan sabiendo esto, pero regresar, para Ellis y Montgomery significaría entrar directamente en la guarida de quienes la habían abandonado, y que ahora sabían ella era una amenaza para su relación con Whitfield y Transcontinental Airways. ¿Qué otros secretos podría tener? ¿Qué descubrirían en los archivos de su propia empresa? ¿Y hasta dónde llegarían para proteger esos secretos de la exposición? Morgan llegó a el edificio Ellison Montgomery a la mañana siguiente, con una estrategia cuidadosamente elaborada. A pesar de estar en licencia administrativa, su tarjeta de acceso aún funcionaba, un descuido que pretendía aprovechar antes de que alguien se diera cuenta de su error. La hora temprana, apenas las 7:00 am, significaba que las oficinas estarían prácticamente vacías. Necesitaba acceso a información interna, comunicaciones sobre Westlake Industries y Transcontinental Airways, pruebas que podrían revelar cuán profundamente se ha comprometido su empresa. Estaba involucrada en el encubrimiento de prácticas discriminatorias. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba su tarjeta y entraba en el elegante vestíbulo. Señora Wright. El guardia de seguridad asintió, aparentemente inconsciente de su cambio. Estado. Hoy empiezo temprano. Morgan forzó una sonrisa informal. Preparación de un caso importante. Respondió apresurándose hacia los ascensores. El familiar sonido del ascensor al llegar al piso 32 normalmente le daba a Morgan una sensación de logro. La prestigiosa dirección y las impresionantes vistas de la ciudad eran tangibles indicadores de su éxito profesional. Hoy, sin embargo, los tranquilos pasillos se sentían hostil, ocultando secretos que habían trastocado su vida. Se movió rápidamente hacia su oficina de la esquina, agradecida de encontrarla intacta. Al iniciar sesión en su computadora, apareció una notificación. Sistema El administrador requiere verificación adicional. Por favor, contáctelo. Aún no la habían bloqueado por completo. Pero estaban monitoreando. Tenía tiempo limitado. En lugar de alertarlo,
Morgan conectó un pequeño disco duro externo que Vanessa le había proporcionado, cargado con un software especializado para copiar correos electrónicos. Archivos sin activar alertas de seguridad. Necesitaba documentación de cualquier comunicación relacionada con las políticas de pasajeros de Transcontinental o su vuelo específico. ¿Alguna vez has descubierto que personas en las que confiabas trabajaban en tu contra todo este tiempo? Comenta el número 1 si has experimentado traición en el trabajo, o en segundo lugar, si has tenido la suerte de evitar esas puñaladas por la espalda. No olvides dar me gusta y suscríbete para conocer más historias de resiliencia contra la injusticia sistémica. A los 20 minutos de su búsqueda, Morgan escuchó voces en el pasillo. Minimizó rápidamente sus pantallas al oír un ligero golpe en la puerta. Morgan, ¿qué haces aquí? Era Lawrence Kim, un compañero asociado senior y aliado ocasional en casos difíciles. Su expresión mostraba confusión genuina. Pensé que estabas de permiso, sostuvo Morgan con postura. Solo estoy recogiendo algunos objetos personales, mintió con suavidad. Yo no esperaba a nadie tan temprano. Lawrence dudó en la puerta. Todo el mundo habla de lo que pasó. El video está en todas partes. Bajó la voz. Los socios tuvieron una emergencia. Reunión anoche al respecto. El pulso de Morgan se aceleró. ¿Sabes qué fue? ¿Hablamos de eso? Lawrence miró nervioso por el pasillo antes de entrar y cerrar la puerta. Richard estaba furioso, no por cómo te trataron, sino por el momento con Westlake. Entonces Edward Ellis se unió por videollamada, y la situación se puso tensa. Edward Ellis, socio fundador de la firma y de Richard su padre, ya casi no intervenía en las operaciones cotidianas. Su intervención puso de manifiesto la gravedad de la situación. ¿Qué dijo Edward? Presionó Morgan. Lawrence se movió incómodo. Eso es lo extraño. Parecía más preocupado por Transcontinental Airways que por Westlake o por ti. Mencionó algo sobre la exposición, significativa a inversiones y responsabilidades de la Junta, antes de que expulsaran a todos los asociados la reunión. Morgan procesó esta nueva información. Edward Ellis estaba en la junta directiva de Transcontinental. Eso sería explicar el rápido abandono de la empresa. Morgan, continuó Lawrence, su voz apenas por encima de un susurro. Hay algo más. Ya han reasignó todos sus casos. Richard nos dijo que la decisión vino directamente de Edward. La rapidez de su acción fue contundente. Este no era el protocolo estándar de baja administrativa. La estaban borrando profesionalmente antes de que podría convertirse en una carga. Necesito comprobar algo, dijo Morgan volviéndose hacia su computadora. ¿Puedes vigilar? Lawrence asintió, aunque la incertidumbre nubló sus rasgos. Morgan buscó rápidamente aerolíneas transcontinentales en la base de datos de clientes de la firma. Los resultados la sorprendieron. Ellis y Montgomery habían representado a la aerolínea en la resolución de los 4 casos anteriores, demandas por discriminación que había descubierto en su investigación. Los mismos socios que ahora cortejaban a Westlake ayudó discretamente al Transcontinental Barry, evidencia de discriminación racial durante años. Una búsqueda independiente reveló que Edward Ellis poseía personalmente más de $5 millones en acciones transcontinentales. El conflicto del interés era asombroso. Su propia firma tenía todos los motivos para desacreditar su experiencia en lugar de apoyarla. Como mientras descargaba estos registros en su disco duro, Lawrence reapareció en la puerta. Richard acaba de llegar, advirtió. Y está preguntando por qué se usó su tarjeta de acceso esta mañana. Morgan desconectó rápidamente la unidad y la deslizó en su bolsillo. Gracias por avisarme, dijo, recogiendo su bolso. Lawrence, ¿sabías lo de la empresa? ¿Relación con East Transcontinental? Su mirada desviada respondió antes que sus palabras. No hasta ayer, Lo siento, Morgan. Apenas había salido de su oficina cuando vio a Richard Ellis caminando con paso decidido por el pasillo. Su rostro se tornó decidida. Bien, gritó con firmeza. Mi oficina ahora. Varios empleados que llegaron temprano fingieron no darse cuenta. La confrontación se produjo cuando Morgan siguió a Richard a su suite de la esquina. Cerró la puerta con precisión controlada antes de, volviéndose hacia ella. Explícame por qué accedes a nuestros servidores estando de baja administrativa. Su tono era gélido, frío. Morgan mantuvo la compostura profesional. Vine a recoger información personal.
artículos e investigaciones para casos que he gestionado durante años, casos que aparentemente han sido reasignados sin cualquier consulta. La expresión de Richard no cambió. Su acceso a la firma, los recursos están suspendidos durante esta investigación. Necesitaré su tarjeta de acceso y cualquier dispositivo de la empresa, inmediatamente. Morgan le entregó su tarjeta, pero no dijo nada sobre el disco duro externo en su bolsillo. Creo que ambos sabemos que no se trata del incidente de la aerolínea, dijo con calma. Se trata de la posición de Edward en la junta directiva de Transcontinental y la historia de la empresa, ayudándolos a llegar a un acuerdo, casos de discriminación. La leve apertura de los ojos de Richard confirmó que había tocado la fibra sensible. Estás construyendo teorías de conspiración para evadir la responsabilidad de sus propias acciones, respondió. Pero la facilidad practicada de su no, se pudo lograr una entrega normalmente fluida. Su comportamiento en ese vuelo y la posterior campaña mediática han dañado la reputación de esta firma, y las relaciones con los clientes estaban en peligro. Morgan no se inmutó mi comportamiento. Me discriminaron racialmente, me humillaron públicamente y me sacaron de un vuelo para el cual tenía documentación válida. De lo único que soy culpable es de ser una mujer negra en primera clase. Richard apretó la mandíbula. ¿Esa es tu interpretación? La aerolínea nos proporcionó un relato muy diferente. Por supuesto que sí. La coordinación entre Transcontinental y Ellis y Montgomery estaban claramente bien establecidos. Estoy seguro de que sí, respondió Morgan. Así como estoy seguro de que tú les ayudó a elaborarlo. Se dirigió hacia la puerta. Recogeré mis pertenencias a finales de esta semana. La voz de Richard la detuvo. Deberías saber que tu oficina se está reubicando. Mientras estás de permiso, necesitábamos tu espacio para el equipo de Westlake. El movimiento de poder tenía como objetivo enfatizar su repentina prescindibilidad. ¿Dónde está exactamente mi nuevo oficina? Preguntó Morgan, ya sospechando la respuesta. La leve sonrisa de Richard lo confirmamos. Hemos preparado un espacio de trabajo temporal en la sala de archivos del sótano, por supuesto. El mensaje no podría ser más claro. La estaban enterrando tanto literal como figurativamente. ¿Qué considerado, Morgan? Respondió con la misma insinceridad. ¿Y mis expedientes? Richard hizo un gesto de desdén. Todos fueron reasignados apropiadamente. Austin se ha hecho cargo de sus principales clientes. Austin Reed, el colega más ambicioso y con menos principios, sin duda trabajaría para garantizar que esos clientes nunca volvieran. Ella, incluso si sobrevivía a este asesinato profesional. Cuando Morgan salió de la oficina de Richard, notó que estrellas y susurros de colegas que alguna vez buscaron su mentoría. Algunos apartaron la mirada por completo, otros observaba con curiosidad apenas disimulada o schadenfreude. Para cuando llegó en el ascensor, había recibido una notificación por correo electrónico de que su acceso a correo electrónico de la empresa había sido revocado y su información personal, sus pertenencias serían inventariadas y entregadas a su domicilio. La encerraban completamente afuera, asegurándose de que no pude acceder a más información perjudicial. En el ascensor, sola por un momento, Morgan revisó su teléfono para encuentre mensajes de texto de 3 clientes preguntando por qué habían sido reasignados a otros abogados sin consulta. El daño profesional se estaba extendiendo rápidamente, tal como la empresa pretendía. Antes de salir del edificio, Morgan hizo una última parada. El departamento de TI estaba ubicado en el piso 30 y tenía un aliado potencial allí. Dev Patel ayudó a recuperar archivos de evidencia crítica en numerosas ocasiones a lo largo de los años, a menudo trabajando hasta tarde para cumplir con su juicio. Plazos. Su cubículo estaba escondido en la esquina trasera, aislado intencionalmente de la supervisión de la gerencia. Dev llamó suavemente desde la entrada del departamento. Él levantó la vista. La sorpresa y luego la preocupación cruzaron sus rasgos. Morgan, escuché lo que... Eso es un verdadero desastre. Se acercó a su escritorio, bajando la voz. Necesito saber algo. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien solicitó acceso para monitorear mis dispositivos o cuentas personales? Dev miró a su alrededor con nerviosismo antes de escribir algo en su teclado. Giró la pantalla ligeramente hacia ella.
El mensaje decía, sí, paquete de vigilancia completo, iniciado ayer. La oficina fue interceptada esta mañana. Tenga cuidado. Morgan sostuvo una expresión neutral mientras procesaba esta información alarmante. Gracias por confirmar, dijo en un tono normal. Si encuentras mis notas de prueba perdidas, avísame. Deb asintió, comprendiendo la conversación codificada. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él le puso un pequeño dispositivo en la mano, un detector de señales, para identificar equipo de vigilancia. De vuelta en su apartamento esa noche, Morgan usó el dispositivo de Deb para descubrir 3 nuevos dispositivos de escucha instalados, uno cerca del escritorio de su oficina en casa, otro junto a su mesa de comedor y un tercero junto a su cama. La invasión de su espacio privado fue impactante, pero no del todo sorprendente, dado lo que ahora sabía sobre el conexiones entre su empresa, Transcontinental Airways y Westlake Industries. La estaban monitoreando. Cada movimiento, cada conversación, cada estrategia que pudiera desarrollar para defenderse. Mientras retiraba silenciosamente el bichos y los arrojó al inodoro, llegó un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Revise el interior del ventilador de su computadora portátil. Se instaló un rastreador GPS durante el inventario de su oficina hoy. La vigilancia era aún más extensa de lo que había imaginado. ¿Quién había colocado ese texto de advertencia? ¿Cuántas personas dentro de Elisa y Montgomery se sentía incómodo con las acciones de la empresa? Pero, demasiado temeroso de aliarse abiertamente con ella. Y lo más importante, ¿cómo? ¿Cómo podría ella contraatacar este ataque coordinado a su carrera y reputación cuando sus oponentes controlaban casi todos los recursos y relaciones que había construido en los últimos 7 años? Morgan se despertó a la mañana siguiente con el sonido del motor de un coche al ralentí, fuera de su edificio de apartamentos. Mirando a través de las persianas, vio un sedán negro con ventanas tintadas, estacionado justo al otro lado de la calle, con una vista clara de su puerta principal. El vehículo no tenía rasgos distintivos más allá de una pequeña antena en el maletero, típica de operaciones de vigilancia. Esto no era solo una represalia profesional. Estaban monitoreando sus movimientos físicos. Mientras se alejaba de la ventana, su teléfono sonó con múltiples notificaciones. De la noche a la mañana, sus redes sociales se inundaron de comentarios hostiles de desconocidos titulados fraude, causando que auxiliares de vuelo trabajadores se desplomen, jugando con la raza tarjeta para obtener un trato especial. Otro abogado buscaba un día de pago. La naturaleza coordinada del ataque fue obvio. Cientos de mensajes similares aparecieron en el mismo lapso de 2 horas, muchos con frases idénticas. Morgan documentó el acoso antes de bloquear su configuración de privacidad. Luego revisó su correo electrónico para encontrar a alguien igualmente acontecimientos inquietantes. De la noche a la mañana, su biografía profesional fue eliminada. Del sitio web de Ellison Montgomery, un blog legal había publicado un relato interno que afirmaba que ella tenía antecedentes de fabricación de reclamos por discriminación, una invención total que, sin embargo, apareció de forma destacada en los resultados de búsqueda por su nombre. Lo más alarmante fue que había recibido una notificación de que el bar La Asociación había recibido una queja ética sobre su conducta en el vuelo 237 y posteriores difamaciones, declaraciones contra Transcontinental Airways. La denuncia fue anónima, pero utilizó un lenguaje legal que sugería un abogado experimentado lo había redactado. El ataque coordinado a su reputación profesional se estaba expandiendo, más allá de las redes sociales, hacia las estructuras formales que regían su carrera. Mientras Morgan preparaba café, mientras intentaba procesar estos acontecimientos, sonó su teléfono. «Morgan, soy tu madre. ¿Estás? ¿De acuerdo, cariño?» La preocupación en la voz de Elaine Wright era evidente incluso a través de la conexión telefónica. «Lo estoy manejando, mamá», respondió Morgan, sin querer preocupar a su madre de 68 años, que ya había sobrevivido suficiente estrés criando a un niño. Su hija negra está sola en un suburbio predominantemente blanco. Es solo un malentendido con la aerolínea. El silencio de mi madre indicaba que no estaba convencida. «Eso no es lo que el hombre que me llamó», respondió finalmente Elaine con la voz tensa por la preocupación. La mano de Morgan se congeló alrededor de su taza de café taza. «¿Qué hombre? ¿Alguien te llamó?»
Su madre explicó que la noche anterior, tarde, un hombre que decía ser de una aerolínea, seguridad, había llamado para hacer preguntas sobre el historial de comportamiento confrontativo de Morgan y sugerir que Elaine podría querer animar a su hija a aceptar el generoso acuerdo de la aerolínea antes de que las cosas se pongan feas. Intensificarse aún más. Peitlas, amenaza apenas velada a su anciana madre, envió una oleada de ira a través de Morgan que momentáneamente desplazó su miedo. Mamá, escucha con atención, le instruyó Morgan. Tu instinto de abogado se activa. Si alguien vuelve a llamar, no te involucres. Cuéntales todo. Las comunicaciones deben pasar por mi abogado y colgar. Luego, llámame de inmediato. ¿Puedes hacerlo? Después, tras tranquilizar a su madre y asegurarle que contaba con el apoyo de los vecinos, Morgan finalizó la llamada con las manos temblando de ira. Habían cruzado la línea al involucrar a su familia. Necesitaba actuar con decisión, antes de que la situación se agravara aún más. Justo cuando buscaba su portátil, su teléfono sonó con un mensaje de texto de ella. Vecino de enfrente. Alguien intentó abrir tu puerta esta mañana alrededor de las 4:00. Miré por la mirilla y vi a un hombre con una chaqueta oscura. Se fue cuando encendí las luces. Morgan inmediatamente revisó las imágenes de su cámara de seguridad, pero descubrió que el sistema había sido desactivado durante la noche. La aplicación mostró un error de conexión durante el periodo crítico. La creciente evidencia de vigilancia e intimidación convenció Morgan necesitaba ayuda profesional. Llamó a Xavier Thompson, un destacado abogado de derechos civiles que había conocido en una conferencia legal años antes. Xavier, estoy tratando con un ataque coordinado tras un incidente de discriminación racial, explicó tras contactarlo. Implica una importante aerolínea, mi propio bufete de abogados y posiblemente otras entidades corporativas. Xavier escuchó atentamente antes respondiendo. Así es como operan. Morgan desacredita a la víctima mientras controlando la narrativa. Lo he visto antes con Transcontinental. Su familiaridad con las tácticas de la aerolínea confirmaron que había llamado a la persona correcta. Ven a mi oficina hoy. Usa un viaje compartido con otro nombre y deja tu teléfono en casa. Es casi seguro que lo están rastreando. Las precauciones podrían haber parecido paranoico hace apenas unos días. Ahora se sentían necesarios. Siguiendo las instrucciones de Xavier, Morgan dejó su teléfono en el baño de su apartamento con la ducha abierta para crear una coartada digital. Luego salió por el servicio del edificio. Entrada. Tomó una ruta indirecta hasta la oficina de Xavier en el distrito legal de la ciudad, donde su recepcionista la escoltaron inmediatamente a una sala de conferencias con tecnología de bloqueo de señales. A esto lo llamamos el Faraday. Jaula, explicó Xavier al entrar. Ninguna vigilancia electrónica puede penetrar estas paredes. Durante los siguientes 2 después de varias horas, Morgan detalló todo lo que había sucedido desde el incidente del vuelo, incluidas las conexiones que tenía descubierto entre su empresa, Transcontinental Airways y Westlake Industries. Xavier tomó notas detalladas. De vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando ella terminó, él se recostó en su asiento con expresión sombría. Están siguiendo al pie de la letra el manual de discriminación corporativa. Desacreditar, aislar, intimidar y luego ofrecer un acuerdo bajo cuando estás en tu punto más vulnerable. No me conformaré, dijo Morgan. Demasiadas personas han sufrido este mismo trato y han sido silenciadas, afirmó con firmeza Xavier. Bien, pero debes saber a qué te enfrentas. Estas corporaciones tienen recursos prácticamente ilimitados y conexiones poderosas. Investigarán cada aspecto de tu vida buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Historial crediticio, citas. Vida, indiscreciones universitarias, nada está prohibido. Como si fuera Q. Morgan, su teléfono temporal sonó con una llamada de su banco. Sus cuentas habían sido congeladas debido a actividad sospechosa. Cuando exigió detalles, el representante explicó que se habían intentado múltiples transferencias grandes desde sus cuentas. De la noche a la mañana, activando su sistema de detección de fraudes. No autoricé ninguna transferencia, insistió Morgan. La respuesta del representante fue escalofriante. Los intentos provenían de su dirección IP particular, señora Wright, utilizando preguntas de seguridad correctas.
Alguien había comprometido completamente sus finanzas e identidad. De vuelta en la oficina de Xavier, estaban discutiendo opciones cuando su asistente los interrumpió con una urgencia. Mensaje. Alguien que dice ser el detective Marcus Jackson, de la Unidad de Delitos Financieros, está en el vestíbulo preguntando por la señora Wright. Xavier y Morgan intercambiaron miradas preocupadas. No contacté a ningún detective, confirmó. Xavier le ordenó a su asistente que verificara la identidad del detective, credenciales, y lo acompañaré a otra sala de conferencias. Me reuniré con él primero, decidió. Esto podría ser legítimo dadas las intrusiones financieras, o podría ser otra táctica de intimidación. Mientras Xavier estaba Morgan, usó su computadora segura para revisar su correo electrónico. Entre el spam y las notificaciones habituales había un mensaje de una dirección cifrada con el asunto. No todos estamos de acuerdo con lo que te están haciendo. El breve mensaje decía: soy azafata de TEA. Estuve en su vuelo y lo vi todo. Heather mentía. Tengo pruebas. Nos vemos mañana a las 3 p.m. en el Central Park Café. Lleva una bufanda azul. Sofía. Xavier regresó 30 minutos después, con un hombre negro alto, de mediana edad con un traje desgastado. Señora Wright, soy Detective Marcus Jackson, de la División de Delitos Financieros. Sus cuentas no fueron el único objetivo anoche. Hemos identificado un patrón de ataques contra destacados profesionales negros en 3 estados. Las credenciales del detective parecía legítimo y su actitud era profesional en lugar de intimidante. Explicó que su caso estaba relacionado con una investigación más amplia sobre redes de robo de identidad que podrían trabajar para corporaciones intereses. Ya lo hemos visto antes. Un incidente discriminatorio se vuelve viral. Entonces, las finanzas y la reputación de las víctimas son atacadas sistemáticamente, lo que dificulta su defensa. Detective Jackson parecía realmente preocupado, y se ofreció a asignar patrullas adicionales cerca de su apartamento y a proporcionar su ayuda directa, número para emergencias. Al salir se detuvo en la puerta. Fuera de la que conste, señora Wright, llevo 15 años volando transcontinentalmente. Empecé a ser seleccionada al azar para... Me revisan cada vez que alcancé el estatus diamante. No se trata solo de una azafata ni de un incidente. Es sistémico. Esa noche, al regresar a su apartamento después de implementar medidas financieras, salvaguardias, Morgan encontró a su madre esperando fuera de su edificio. No podía quedarme lejos sabiendo que estás pasando por esto sola, explicó Elaine abrazando a su hija con fuerza. Volvieron a llamar preguntando más preguntas. La preocupación de Morgan se intensificó. El acoso se intensificaba a pesar de sus precauciones. Después de llegar a un acuerdo, mientras su madre estaba en la habitación de invitados, Morgan revisó su correo electrónico seguro y encontró una inquietante actualización de Vanessa Chen. Las fuentes guardaron silencio durante la noche. Una tercera fuente dice que alguien accedió a su casa. Tengan cuidado, están eliminando testigos. Los muros se cerraban a medida que Transcontinental y su antigua firma desmantelaban sistemáticamente su apoyo, Torret, y aplicó presión desde múltiples direcciones. Incluso el detective Jackson había notado el patrón desde casos anteriores: aislar a la víctima, destruir su credibilidad, drenar sus recursos, y luego ofrecerles asentamiento cuando estén demasiado exhaustos para seguir luchando. Mientras Morgan estaba sentada en su oscura, esa noche, en la sala de estar, observaba el mismo sedán negro que seguía estacionado al otro lado de la calle. Su teléfono temporal sonó con un mensaje de un número desconocido. La medicación de su madre ha sido procesada en la farmacia Wilson. Resurtidos disponibles para recoger mañana. El mensaje claramente pretendía transmitir que conocían detalles íntimos sobre la vida de su madre. Salud. Una amenaza envuelta en información trivial. Estaban escalando de nuevo, demostrando su alcance en sus preocupaciones más personales. Morgan respiró hondo, luchando contra la creciente ola de ansiedad. Mañana conocería a Sofía la azafata, quien afirmó tener pruebas. De ser legítimas, este podría ser el avance que necesitaba para cambiar el rumbo a su favor. Pero la reunión también conllevaba un riesgo importante. ¿Y si era una trampa? ¿Y si habían coaccionado o reemplazado a Sofía? Las apuestas aumentaban cada día.
y Morgan sentía cada vez más que